El portazo final del propietario resonó en el apartamento vacío con la contundencia de una sentencia. Clara Valdés se quedó inmóvil en medio de la sala, un espacio que hasta hace unas horas contenía el eco de una vida, y ahora solo albergaba el olor a polvo y ausencia. El silencio era pesado, denso, roto únicamente por el zumbido de la nevera desenchufada. Sintió su corazón martilleando contra sus costillas, un pánico helado que le subía por la garganta. Sus ojos se fijaron en la nota de desalojo sobre el suelo de madera, un papel blanco y cruel que era el epitafio de su estabilidad. Afuera, el sol de la tarde proyectaba largas sombras a través de las ventanas sucias, indiferente a la catástrofe que se desarrollaba en su interior. Cada crujido del viejo edificio parecía burlarse de ella, recordándole su fracaso. Se abrazó a sí misma, sintiendo el frío no del aire, sino de la desesperación más absoluta que se le anclaba en los huesos, un ancla que la arrastraba hacia un abismo oscuro y profundo del que no veía escapatoria posible. Su mundo se había desmoronado, y ella estaba de pie entre las ruinas. Sus hijos eran su único ancla a la realidad, y también la fuente de su dolor más agudo. Leo, con sus 12 años, intentaba mostrar una fortaleza que no sentía. Se mantenía de espaldas a ella, mirando por la ventana una calle que ya no sería la suya, pero Clara podía ver la tensión en sus pequeños hombros. Mía, de solo 8 años, se aferraba a un oso de peluche raído, sus pequeños sollozos ahogados contra la felpa gastada del juguete. Cada lágrima silenciosa de su hija era una aguja clavándose en el alma de Clara. Sintió una oleada de culpa tan abrumadora que casi la ahoga. Les había fallado. Su marido, su amor, se había ido, y con él, toda la seguridad que habían conocido. Ahora ella, una exbibliotecaria cuyo único superpoder había sido encontrar el libro perfecto para el lector adecuado, era la única barrera entre sus hijos y la intemperie. El estómago le dolía de hambre, pero lo ignoraba. La última comida decente se la había dado a ellos la noche anterior. La responsabilidad era un peso físico, una carga que le curvaba la espalda y le robaba el aliento. Sobre la encimera de la cocina, desnuda y fría, Clara alisó los billetes arrugados y contó las monedas por enésima vez. 150 euros. Eso era todo lo que se interponía entre su familia y la nada más absoluta. El recuerdo del olor aséptico del hospital volvió a ella con una fuerza brutal. El pitido incesante de los monitores que ahora era la banda sonora de sus pesadillas. La enfermedad repentina de su esposo había sido un ladrón silencioso, llevándose primero su salud, luego su vida, y finalmente, devorando cada céntimo de sus ahorros con una voracidad insaciable. La náusea subió por su garganta al recordar la pila de facturas médicas, las llamadas de los acreedores, la liquidación de la póliza de vida que apenas cubrió una fracción de la deuda. Habían trabajado toda su vida para construir un modesto nido, y una cruel ráfaga del destino lo había arrasado todo. El metal frío de las monedas contra su palma se sentía como pequeños fragmentos de hielo, un recordatorio tangible de lo frágil que había sido su seguridad y lo bajo que habían caído. Su única posesión de valor incierto era una carta, guardada en el bolsillo de su abrigo gastado. La sacó, sus dedos temblorosos recorriendo el papel amarillento y quebradizo. Despedía un olor a tiempo y olvido, a desvanes y secretos. Era de un abogado que no conocía, informándole de una herencia de un tío abuelo lejano, Gaspar Cifuentes, un nombre que apenas resonaba en los rincones más lejanos de su memoria familiar. La herencia no era dinero, ni una casa. Era una biblioteca pública abandonada en un pueblo remoto llamado Valle de Robles. Una risa amarga, casi un sollozo, amenazó con escapar de sus labios. ¿Una biblioteca en ruinas? Era una broma cósmica, una ironía cruel para una mujer que había dedicado su vida a los libros. Sin embargo, mientras releía las palabras, una idea desesperada comenzó a formarse. Una ruina era, al menos, un techo. La alternativa era la acera fría de la ciudad. Un escalofrío de puro pánico recorrió su espina dorsal. No era una opción, era una sentencia. La decisión fue tomada en el silencio del apartamento despojado. No hubo debate, solo la cruda aceptación de la única vía posible.
Mientras guardaba la carta y el dinero, el tintineo de las llaves del coche en su mano fue el sonido más solitario del mundo. Despertó suavemente a Mia y le hizo un gesto a Leo. «Vamos», dijo, su voz sorprendentemente firme, una máscara de seguridad que sentía resquebrajarse con cada parpadeo. El gemido del motor de su viejo coche familiar fue el sonido de un puente quemándose. Mientras se alejaban, el barrio que había sido su hogar se encogía en el espejo retrovisor, una colección de edificios anónimos que se llevaban los últimos vestigios de la vida que conocía. Lágrimas silenciosas y calientes finalmente rodaron por sus mejillas, pero no emitió ningún sonido. Conducía hacia un punto desconocido en el mapa, con todo su mundo reducido al interior de ese vehículo oxidado, avanzando hacia una herencia que olía a moho y a una última y desesperada oportunidad. El viaje se convirtió en un borrón monótono de asfalto y cielos cambiantes. El viejo coche familiar, cargado hasta el techo con bolsas de basura que contenían sus escasas pertenencias, se quejaba con cada kilómetro. Clara sentía la vibración del motor fatigado a través del volante, un temblor que parecía resonar con la ansiedad que le atenazaba el pecho. El aire en el interior del vehículo era una mezcla rancia de plástico viejo, la tela gastada de los asientos y el aroma débil y dulce del último sándwich que habían compartido. Con cada pueblo anónimo que dejaban atrás, una parte de ella sentía que cortaba un lazo más con su vida anterior, mientras otra, una pequeña y temblorosa llama de esperanza, se aferraba a la imagen de Valle de Robles. Se forzaba a imaginar un edificio pintoresco, una estructura de ladrillo rojo con grandes ventanales, un lugar que con trabajo y amor podría transformarse en un hogar. La idea era un bálsamo frágil sobre una herida abierta, un sueño necesario para seguir conduciendo hacia lo desconocido sin desmoronarse por completo. Los niños, en el asiento trasero, se habían sumido en un silencio resignado. Mia dormitaba, con la cabeza apoyada en el regazo de su hermano. Su respiración suave y acompasada era el único sonido de paz en aquel habitáculo tenso. Leo, por su parte, miraba fijamente por la ventana, observando el paisaje transformarse de suburbios grises a campos abiertos y luego a colinas boscosas. Clara sentía la mirada de su hijo sobre ella de vez en cuando, una mirada cargada de preguntas que no se atrevía a formular. ¿A dónde vamos de verdad, mamá? ¿Estaremos bien? Cada pregunta no dicha era un peso adicional sobre sus hombros. Ella sentía una culpa desgarradora por la inocencia que les había sido arrebatada, por haberlos arrastrado a esta odisea incierta. La biblioteca, esa herencia extraña, se había convertido en su única respuesta, en la promesa que les susurraba por la noche cuando el miedo los despertaba. «Será una aventura», les decía, sintiendo el gusto amargo de la mentira en su propia boca, una mentira piadosa para protegerlos del abismo que ella veía con tanta claridad. Para combatir el pánico que amenazaba con paralizarla, Clara dedicaba horas de conducción a construir un futuro imaginario en aquella biblioteca. En su mente, las estanterías polvorientas se convertían en paredes para nuevas habitaciones. La gran sala de lectura se transformaba en un salón acogedor con una chimenea crepitante. Visualizaba el olor a libros viejos siendo reemplazado por el aroma del pan recién horneado. Se imaginaba a sí misma restaurando los muebles de madera, a Leo ayudándola a pintar las paredes y a Mia creando un pequeño jardín en el exterior. Esa fantasía se volvió tan vívida que casi podía sentir el calor del sol entrando por las ventanas limpias, escuchar las risas de sus hijos resonando en los pasillos, sentir la solidez de un hogar bajo sus pies. Era una falsa esperanza, sí, pero era el combustible que necesitaba. Era un escudo mental contra la realidad de sus últimos 150 euros, contra el traqueteo del coche que parecía a punto de rendirse en cualquier momento, contra la creciente sensación de aislamiento a medida que las carreteras se volvían más estrechas y solitarias. El paisaje se volvió más salvaje, más imponente. Los campos cultivados dieron paso a bosques densos de pinos y robles, que flanqueaban la carretera como un ejército silencioso. El cielo se oscureció, premonitorio, y una llovizna fina comenzó a empañar el parabrisas. El coche tosió una vez, luego dos. El corazón de Clara se detuvo. Sintió una oleada de terror puro, la imagen de quedarse varados en medio de la nada,
con la noche cayendo y sin nadie a quien pedir ayuda. Apretó el acelerador con una desesperación temblorosa, susurrando una plegaria al motor cansado. Tras unos segundos que parecieron una eternidad, el motor se estabilizó, pero el incidente la dejó temblando. La fragilidad de su situación era absoluta. No había red de seguridad. Cada kilómetro ganado era una victoria pírrica contra el desastre. La soledad del entorno era aplastante. No habían visto otro coche en más de una hora. El mundo se sentía vacío, y ellos, una pequeña y vulnerable mota de metal y miedo avanzando hacia el corazón de esa inmensa y desconocida nada. Finalmente, un letrero de madera carcomida por el tiempo emergió de entre la niebla. Valle de Robles. Un suspiro colectivo de alivio llenó el coche. Habían llegado, pero el pueblo era poco más que una docena de casas de piedra agrupadas alrededor de una plaza desierta y un aserradero que parecía ser el único punto de actividad. Siguiendo las indicaciones de la carta, Clara giró hacia un camino de tierra que se adentraba en el bosque, alejándose del pequeño núcleo urbano. El camino era irregular, lleno de baches que sacudían violentamente el coche. Las ramas de los árboles arañaban el techo y los costados del vehículo, produciendo sonidos agudos y siniestros. La sensación de alivio se evaporó tan rápido como había llegado, reemplazada por una creciente aprensión. Esto no era pintoresco, esto era remoto, esto era el principio de un aislamiento mucho más profundo y aterrador de lo que jamás había imaginado. El corazón le latía con fuerza, un tambor de advertencia en el silencio del bosque. Y entonces la vieron. Al final del camino, en un claro devorado por la maleza, se alzaba la biblioteca, pero no era la encantadora estructura de sus sueños, era una monstruosidad, una imponente y ruinosa mole de piedra oscura, con un aire gótico y decrépito. Parecía más una fortaleza abandonada o un manicomio de una película de terror que una biblioteca. Varias de las ventanas superiores eran cuencas vacías y oscuras. Enredaderas gruesas como serpientes ascendían por las paredes, agrietando la mampostería. Una gran parte del tejado en un ala del edificio se había derrumbado por completo, dejando una herida abierta al cielo gris. Clara detuvo el coche. El motor se apagó con un último suspiro y el silencio que cayó fue absoluto, opresivo. Nadie dijo una palabra. La fantasía que había construido con tanto esmero se hizo añicos, desintegrándose en polvo ante la cruda y horrible realidad de aquella estructura moribunda. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Esto no era un hogar, era una tumba. Con las piernas temblorosas, Clara abrió la puerta del coche. El aire frío y húmedo la golpeó, cargado con un olor penetrante a tierra mojada, a vegetación en descomposición. El sonido de sus propios pasos sobre la grava fue el único que rompió el silencio sepulcral, un sonido débil y patético frente a la inmensidad de la ruina. Miró hacia arriba, siguiendo las líneas de la piedra manchada de humedad hasta las almenas rotas. El edificio parecía observarla, una bestia antigua y malévola. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío recorrió su espina dorsal. Podía escuchar el viento silbando a través de las ventanas rotas. Un lamento bajo y constante. ¿Cómo podía su tío abuelo haberles dejado esto? No era una herencia, era una condena. Era un castigo por un crimen que ella no recordaba haber cometido. El peso de la decepción fue tan físico que le costaba respirar, como si el aire denso y pesado del lugar se estuviera solidificando en sus pulmones, ahogándola lentamente. Se acercó a la entrada principal. Las dos enormes puertas de madera de roble, una vez magníficas, ahora estaban deformadas y descoloridas por la intemperie. Una de ellas colgaba precariamente de un solo gozne oxidado, inclinada como un borracho a punto de caer. La otra estaba cerrada, pero una gruesa capa de musgo verde crecía en sus grietas. Con un esfuerzo que le hizo gemir, Clara empujó la puerta que estaba entreabierta. El sonido que produjo fue un crujido agónico, un profundo y prolongado lamento de madera y metal que resonó en el silencio del claro como un grito de dolor. El chirrido pareció durar una eternidad, un anuncio de su intrusión en un lugar que llevaba décadas olvidado por el mundo. El movimiento reveló una oscuridad casi total en el interior, un vacío que parecía inhalar la poca luz del día.
El corazón le martilleaba en los oídos mientras se preparaba para cruzar el umbral, para adentrarse en el corazón de su nueva y aterradora realidad. El olor la golpeó primero, una pared invisible y nauseabunda que la hizo retroceder un paso. Era un miasma complejo y abrumador de moho penetrante, el hedor dulce y enfermizo del papel en descomposición, y un aroma subyacente a podredumbre y excrementos de animales. Era el olor de la negligencia total, del tiempo devorando la materia orgánica sin piedad. La náusea subió por su garganta, agria y caliente. Se tapó la boca y la nariz con la manga de su abrigo, pero el hedor era tan denso que parecía pegarse a su piel, a su ropa. Entró con cautela, sus ojos luchando por adaptarse a la penumbra. El interior era aún más frío que el exterior, un frío húmedo que calaba hasta los huesos. El silencio aquí era diferente, más pesado, como si las gruesas paredes de piedra absorbieran todo el sonido, creando una atmósfera de opresión casi tangible. Se sentía como si hubiera entrado en una cripta, un lugar donde la vida había cesado hacía mucho, mucho tiempo. A medida que sus ojos se ajustaban, la escala de la devastación se reveló por completo. Estaba en lo que debió ser una magnífica sala de lectura, con un techo abovedado que se perdía en la oscuridad muy por encima de su cabeza. Pero justo en el centro, donde el techo se había derrumbado, un haz de luz grisácea caía en diagonal, iluminando un caótico montículo de vigas rotas, tejas, yeso y libros. Miles de libros, o lo que quedaba de ellos, estaban esparcidos por todas partes, muchos reducidos a una pulpa hinchada y enmohecida por la lluvia que se había filtrado durante años. Las estanterías que aún se mantenían en pie estaban deformadas por la humedad, y los pocos libros que quedaban en ellas estaban cubiertos por una gruesa capa de polvo y telarañas. El suelo estaba cubierto de escombros, hojas secas que habían entrado con el viento y una fina capa de lodo resbaladizo cerca del agujero del techo. Era una escena de abandono absoluto, la muerte de un santuario del conocimiento. Sus oídos, ahora aguzados por la tensión, comenzaron a captar los sonidos sutiles de la ruina. Oía el goteo constante y rítmico del agua cayendo desde el techo dañado, un sonido de tortura china que marcaba el paso del tiempo y la continua decadencia del lugar. De vez en cuando, un crujido o un gemido de la estructura resonaba en la vasta sala, un recordatorio de que el edificio entero estaba al borde del colapso. Y luego, un sonido más inquietante, el rápido y sigiloso corretear de algo pequeño entre los escombros. Ratas. La palabra le vino a la mente y sintió un repulsivo hormigueo en la piel. No estaban solos. Compartían este mausoleo con criaturas que prosperaban en la oscuridad y la podredumbre. El viento, canalizado a través del agujero del techo, producía un aullido bajo y lastimero, como si el propio edificio estuviera exhalando un suspiro de agonía. El silencio opresivo estaba, en realidad, lleno de los susurros de la muerte y la descomposición. Un pequeño sollozo detrás de ella la hizo girar. Mía, que había entrado sigilosamente con Leo, se había aferrado a la pierna de su hermano y lloraba abiertamente, sus pequeños hombros sacudidos por el miedo. Ya no eran las lágrimas silenciosas y contenidas del apartamento. Era un llanto de terror puro. Leo la abrazaba con fuerza, pero su propio rostro estaba pálido como el papel, sus ojos muy abiertos reflejando la desolación del lugar. Ver a sus hijos así, aterrorizados y vulnerables en medio de aquella pesadilla, fue la puñalada final para Clara. El último fragmento de su compostura se hizo añicos. Sintió una oleada de fracaso tan intensa que le robó el aire, una autoinculpación brutal que la consumió por completo. Los había traído aquí. Los había sacado de un apartamento vacío para meterlos en una ruina peligrosa y llena de enfermedades, en medio de la nada. La promesa de una aventura se había revelado como la más cruel de las mentiras. Se sentía como la peor madre del mundo. Se apoyó contra una columna de piedra, el frío húmedo de la superficie traspasando su ropa al instante. Esto no era un refugio, era una trampa mortal. ¿Cómo iban a dormir allí? ¿Cómo iba a mantenerlos calientes, seguros? La ironía de la situación era sofocante. Había huido de los acreedores, de la vergüenza del desahucio, solo para encontrarse en un lugar infinitamente peor. Un lugar donde el peligro no era una carta en el correo, sino el propio techo sobre sus cabezas.
Y el aislamiento, en la ciudad. Al menos había gente, calles, luces. Aquí solo estaba el bosque oscuro y denso que rodeaba la propiedad como un muro impenetrable. Nadie sabía que estaban allí. Si algo les sucedía, si el resto del techo se derrumbaba, si uno de los niños se enfermaba, nadie los oiría gritar. La soledad dejó de ser un concepto abstracto y se convirtió en una amenaza física y presente, un depredador que acechaba justo al otro lado de las paredes rotas. El poco dinero que le quedaba, gastado casi en su totalidad en gasolina para llegar a este infierno, se sentía ahora completamente inútil. ¿Qué podía comprar en un lugar donde no había nada que vender? Estaban atrapados por la falta de recursos, por la distancia, por la propia ruina que se suponía que iba a ser su salvación. Clara cerró los ojos con fuerza, deseando despertar de aquella pesadilla. Por un instante, se permitió hundirse en la desesperación. Se rindió. Dejó que el frío, el miedo y el fracaso la inundaran por completo. El fondo del pozo era esto, un frío absoluto, un silencio lleno de sonidos aterradores y la certeza de haber arrastrado a sus hijos consigo al abismo. Se sintió vacía, despojada de toda esperanza, de toda fuerza. El peso de su nueva realidad era insoportable, una losa de piedra que amenazaba con aplastarla allí mismo, en el suelo sucio de aquella biblioteca olvidada por Dios. Pero entonces, el llanto de Mía se intensificó, un sonido agudo y desesperado que cortó la niebla de su autocompasión. Clara abrió los ojos, miró a sus hijos, acurrucados juntos en el umbral, dos pequeñas figuras temblorosas contra la inmensa y oscura boca de la ruina. Y en ese momento, algo cambió. La desesperación no se fue, pero fue empujada a un segundo plano por una fuerza más antigua y poderosa, el instinto maternal. El miedo por sí misma se disolvió, reemplazado por un feroz y primario impulso de protegerlos. Ya no se trataba de construir un hogar o de encontrar la felicidad. Se trataba de sobrevivir a la noche. Se enderezó, apartándose de la columna. El frío seguía allí, el miedo también. Pero ahora había un propósito. Tenía que encontrar un rincón, una sola esquina de aquel vasto desastre que estuviera seca y fuera segura. Tenía que encender un fuego. Tenía que crear un minúsculo bastión de calor y luz en el corazón de la oscuridad. La falsa esperanza había muerto, pero la lucha por la supervivencia acababa de empezar. El primer objetivo era prosaico, brutal: sobrevivir la noche. Clara, impulsada por una reserva de fuerza que no sabía que poseía, comenzó a despejar un rincón de la gran sala, lejos del agujero en el techo. El sonido de sus movimientos, el arrastrar de libros enmohecidos y trozos de yeso, era una profanación del silencio sepulcral. Cada movimiento levantaba nubes de polvo y esporas que le hacían arder la garganta. El frío era una presencia física, un depredador que le mordía los tobillos y se le colaba por el cuello de la camisa. Leo y Mía, envueltos en las únicas mantas que tenían, la observaban desde el umbral, sus rostros pálidos y sus ojos enormes en la penumbra. Ella evitaba su mirada, concentrada en la tarea, porque si veía su miedo, temía que su propio coraje, tan frágil como una telaraña, se desintegrara por completo. Sentía el peso de la responsabilidad como un sudario helado, cada palada de escombros un acto de penitencia por haberlos llevado a aquel lugar de pesadilla y desesperación. Mientras Clara luchaba contra los escombros, Leo, demasiado inquieto para quedarse quieto, comenzó a explorar los bordes de la sala. Su curiosidad infantil, momentáneamente más fuerte que su miedo, lo llevó a vagar entre las altas estanterías de roble oscuro que aún se mantenían en pie. El aire aquí era más denso, el olor a papel podrido más intenso. Pasaba los dedos por la madera hinchada, sintiendo la textura rugosa y húmeda bajo su piel. Fue entonces cuando notó algo extraño. Una de las estanterías, una pieza ornamentada con tallas de hojas de acanto y rostros grotescos, no estaba pegada a la pared como las demás. Había un pequeño hueco, una línea de sombra de apenas 1 centímetro entre la parte trasera del mueble y los ladrillos de piedra. Era casi imperceptible en la penumbra, pero para un niño aburrido y observador, era una anomalía fascinante en la monotonía de la decadencia. Se detuvo,
la frente arrugada en concentración, sintiendo un primer y débil cosquilleo de misterio en aquel mar de desolación. «Mamá». Su voz fue un susurro que apenas se oyó en la inmensidad de la sala, pero Clara, cuyos sentidos estaban en alerta máxima, lo escuchó al instante. Se detuvo, con una viga rota en las manos, y se giró hacia él. Leo le hizo un gesto para que se acercara, sus ojos fijos en la estantería. Ella dejó la viga con un ruido sordo y se acercó, el corazón latiéndole un poco más rápido. «¿Qué pasa? ¿Cariño?» Leo señaló el hueco. «Esa. No toca la pared». Clara frunció el ceño. Se acercó y pasó los dedos por la rendija. Tenía razón. El aire que salía de detrás era extrañamente seco y no olía a moho. Intentó empujar el mueble, pero era inmenso, sólido como una roca. Pesaba 1 tonelada. Un sentimiento de frustración la invadió, pero también una nueva sensación. La intriga. Era la primera cosa en todo el día que no era simplemente horrible o deprimente. Era un pequeño enigma. Y en su situación desesperada, un enigma era infinitamente mejor que la certeza de la miseria que la rodeaba por todas partes. La estantería anómala estaba situada justo al lado de una enorme chimenea de piedra, cuyo tiro se elevaba hacia la oscuridad del techo abovedado. El hogar estaba lleno de escombros y de lo que parecía un antiguo nido de pájaros. Mientras Clara examinaba la unión del mueble con la pared, Leo, siguiendo un impulso, comenzó a tocar los ladrillos que enmarcaban la chimenea. Estaban fríos y cubiertos de hollín. La mayoría eran sólidos, firmemente asentados en mortero centenario. Pero entonces, sus dedos encontraron uno que se movió. Fue un movimiento minúsculo, un ligero ceder bajo la presión de su mano, pero inconfundible. «Aquí», susurró con urgencia. Clara se arrodilló a su lado, sintiendo una repentina oleada de adrenalina que disipó momentáneamente el frío. Juntos, usando sus uñas y los bordes de una teja rota, comenzaron a raspar el mortero desmoronado alrededor del ladrillo. El polvo seco les caía sobre las manos, pero no les importaba. El mundo exterior, el frío, el hambre, todo se desvaneció, reemplazado por el foco intenso en ese único ladrillo suelto. Con un último raspón, el mortero cedió. Clara metió los dedos en la grieta y tiró. El ladrillo salió con un sonido arenoso y seco, revelando una cavidad oscura y pequeña en su interior. Por un instante, ambos contuvieron la respiración, esperando encontrar un tesoro, una caja, algo, pero el hueco parecía vacío. La decepción fue un golpe rápido y agudo. Clara sintió el peso de la realidad volver a caer sobre ella. Era solo un ladrillo suelto en una casa en ruinas, una falsa pista. Pero Leo, con sus ojos más acostumbrados a la oscuridad, se inclinó más. «Hay algo al fondo», murmuró. Clara se acercó entrecerrando los ojos. En la parte posterior del pequeño cubículo vio un pequeño trozo de metal opaco. Con cautela, metió la mano en la abertura, sus dedos rozando la piedra fría y polvorienta hasta que tocaron el objeto. Era una palanca. Una pequeña y fría palanca de hierro, empotrada en la mampostería, casi invisible en la oscuridad. No era un tesoro, era un mecanismo. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Clara, pero esta vez no era de frío ni de miedo, sino de una expectación casi eléctrica. Un ladrillo suelto que ocultaba una palanca secreta. Esto no era un accidente de la decadencia, era intencionado, era un secreto. Miró a Leo, cuyos ojos brillaban con una emoción que no había visto en semanas. La desesperación había sido reemplazada por la aventura. «¿Qué crees que hace?», preguntó él, en un susurro excitado. Clara negó con la cabeza, su propia respiración contenida en su pecho. Su mirada se desvió del hueco de la chimenea a la enorme y ornamentada estantería que no tocaba la pared. No podía ser una coincidencia. Tenían que estar conectados. La lógica de la situación era tan clara como un rayo en la noche. El corazón le martilleaba contra las costillas, un tambor salvaje en el silencio de la biblioteca. Extendió la mano, sus dedos temblorosos rodeando el frío y sólido hierro de la palanca. Se sentía real. Se sentía importante. Era un punto de inflexión. Tomó una respiración profunda, el aire polvoriento llenando sus pulmones, y tiró de la palanca hacia abajo. No hubo un gran estruendo ni un chirrido de engranajes oxidados.
Solo un sonido. Un único y discreto clic metálico que pareció venir del interior de la estantería torcida. Durante un segundo, no pasó nada. La decepción amenazó con volver. Pero entonces, con una suavidad fantasmal, la enorme estantería comenzó a moverse. No se deslizó hacia un lado, sino que giró hacia adentro sobre bisagras invisibles, abriéndose como una puerta secreta con un susurro casi inaudible. El movimiento fue tan silencioso y sin esfuerzo que parecía mágico. Reveló un rectángulo de oscuridad absoluta, una entrada a un lugar que había estado sellado durante décadas. Clara y Leo se quedaron petrificados, mirando boquiabiertos el pasaje recién revelado. El contraste era asombroso. La caótica y ruinosa sala de lectura y esta entrada perfecta y silenciosa a lo desconocido. El misterio se había abierto de par en par ante ellos. Un aire diferente salió del pasaje. No era el olor a moho y descomposición de la biblioteca, sino un aroma seco y limpio a madera pulida, cuero viejo y papel. Era el olor de un lugar preservado, aislado del paso del tiempo y de la ruina que lo rodeaba. Clara encendió la linterna de su teléfono, el haz de luz cortando la oscuridad y revelando lo que había dentro. No era un pasadizo polvoriento, sino una pequeña habitación, un estudio secreto. Las paredes estaban revestidas de paneles de madera oscura y brillante, y el suelo estaba impecable. A diferencia del resto de la biblioteca, no había ni una mota de polvo ni una telaraña. Era como si hubieran cruzado un umbral no solo en el espacio, sino también en el tiempo, entrando en una cápsula perfectamente conservada del pasado. Se sentía sagrado, prohibido. El corazón de Clara latía con una mezcla de temor reverencial y una curiosidad abrumadora. ¿Quién había creado este santuario y por qué lo había ocultado con tanto cuidado? Entraron con cautela, sus pasos resonando suavemente sobre el suelo de madera. Mía, atraída por el cese de la actividad y los susurros excitados, se había acercado y ahora se aferraba a la mano de Clara, sus ojos muy abiertos por el asombro más que por el miedo. El estudio estaba amueblado con sencillez, pero con una elegancia austera. Había un único sillón de cuero, un pequeño globo terráqueo sobre un soporte de latón y, en el centro de la habitación, un gran escritorio de caoba. A diferencia de todo lo demás en la biblioteca, el escritorio no estaba vacío ni cubierto de escombros. Sobre su superficie pulida y libre de polvo, descansaba un solo objeto, un gran volumen encuadernado en cuero, con letras doradas grabadas en el lomo que decían «Compendio local». El libro parecía importante, dejado allí a propósito, como el acto final de una obra de teatro que había esperado décadas para que llegara a su público. Clara sintió que estaba al borde de una revelación monumental. El aire mismo de la habitación vibraba con la expectación. Con manos temblorosas, Clara se acercó al escritorio. El haz de la linterna de su teléfono se posó sobre el libro, haciendo brillar las letras doradas. Compendio local. Parecía un registro histórico o un atlas. Pero había algo extraño en él. Parecía demasiado grande, pero al mismo tiempo proyectaba una sensación de ligereza. Extendió la mano y tocó la cubierta de cuero. Estaba suave y fría, sin la pátina pegajosa de la humedad que cubría todos los demás libros. Lo levantó, y su sospecha se confirmó. Era sorprendentemente ligero para su tamaño, casi como si estuviera hueco. Su corazón dio un vuelco. Esto no era un simple libro, era un contenedor, un escondite. Colocó el libro sobre el escritorio con un cuidado extremo, como si fuera a desintegrarse. La esperanza, una emoción que creía muerta y enterrada, luchaba violentamente por abrirse paso a través de las capas de miedo y desesperación. Este lugar, este libro, no podían ser una coincidencia. Era un mensaje dejado para alguien. Tal vez, solo tal vez, para ella. Sus dedos buscaron un cierre o un broche, pero no encontraron ninguno. La cubierta se abría como la de un libro normal. Con una respiración contenida, la levantó. El interior no contenía páginas de texto, sino un único compartimento rectangular, cuidadosamente recortado en el bloque de páginas pegadas. El interior del hueco estaba forrado con terciopelo rojo oscuro, ahora descolorido por el tiempo. Y dentro de ese nido de terciopelo descansaba un paquete envuelto en tela encerada y atado con un cordel. El corazón de Clara latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos.
Este era el corazón del secreto, el núcleo del misterio que su tío abuelo Gaspar había construido. Con una delicadeza casi quirúrgica, levantó el paquete del libro. Pesaba más de lo que esperaba, con la densidad de documentos importantes. El olor a cera y a papel viejo, un aroma a historia y secretos guardados, llenó el pequeño estudio. Por un momento, solo pudo mirarlo, paralizada por la magnitud de lo que sostenía en sus manos. Con Leo y Mía, observándola en silencio, Clara comenzó a desatar el viejo cordel. Se deshizo en sus dedos, frágil por el paso de las décadas. Luego, con un cuidado infinito, desdobló las capas de tela encerada. La tela crujía, un sonido seco y quebradizo en el silencio absoluto de la habitación. Dentro, no había oro ni joyas, sino algo potencialmente mucho más valioso. Papeles. Un fajo de documentos, amarillentos por el tiempo, pero increíblemente bien conservados gracias a la envoltura protectora. En la parte superior había un documento manuscrito con una caligrafía elegante y ligeramente temblorosa. Clara inclinó el teléfono para iluminarlo mejor y leyó el título en voz alta, su voz apenas un susurro. La verdadera última voluntad y testamento de Gaspar Cifuentes. Sus rodillas se debilitaron y tuvo que apoyarse en el escritorio para no caer. Su tío abuelo, el hombre que le había legado esta ruina. Había otro testamento, un testamento secreto. Debajo del testamento había otros documentos. El primero era un grueso fajo de papeles atado con una cinta descolorida. Al desplegar el primero, vio que eran escrituras. Escrituras de propiedad originales, con sellos y firmas antiguas, pero no eran de la biblioteca. Las descripciones hablaban de vastas extensiones de terreno, de cientos de hectáreas de valiosos bosques madereros que, según el mapa adjunto, rodeaban todo el pueblo de Valle de Robles. Clara sintió un vértigo abrumador. El valor de lo que describían estos papeles era incalculable, una fortuna en tierras y recursos. ¿Por qué estaban aquí, ocultos? ¿Por qué no estaban registrados a nombre de su dueño legítimo? La pregunta flotaba en el aire, cargada de implicaciones peligrosas. Esto no era solo una herencia, era la evidencia de algo mucho más grande y, sospechaba, mucho más oscuro. La historia de un pueblo entero parecía estar contenida en esos frágiles papeles amarillentos. Finalmente, en el fondo del paquete, había una serie de pequeños libros de contabilidad. Tenían cubiertas de cuero negro y un aspecto austero y profesional. Clara abrió el primero. Las páginas estaban llenas de columnas de números y anotaciones manuscritas. No entendía la contabilidad, pero reconocía nombres y fechas. Fechas que se remontaban a los años 50. Nombres de familias locales que había visto en el pequeño cementerio a la entrada del pueblo. Y un nombre que se repetía una y otra vez, asociado con pagos, transferencias y deudas. Montenegro. El nombre resonó en su mente, aunque no sabía por qué. Los libros de contabilidad desprendían un aura de ilegalidad, de transacciones secretas y dinero que cambiaba de manos en la sombra. Eran la pieza final del rompecabezas, la prueba incriminatoria que daba contexto a las escrituras y al testamento secreto. Sintió un escalofrío de premonición. Había tropezado con un secreto que alguien había querido enterrar muy profundamente. Clara se sentó en el sillón de cuero, el frío material adhiriéndose a su piel. El descubrimiento la había dejado sin aliento, su mente corriendo para procesar las implicaciones. La biblioteca en ruinas, que horas antes había sido el símbolo de su desesperación, ahora se revelaba como la guardiana de un secreto monumental. Su tío abuelo Gaspar no le había dejado una condena, sino una llave a una historia oculta de riqueza, injusticia y potencialmente de peligro. Miró a sus hijos. Leo estaba absorto, examinando el globo terráqueo como si esperara encontrar Valle de Robles en él. Mía se había acurrucado a sus pies, finalmente tranquila en la atmósfera serena y segura del estudio secreto. Por primera vez en mucho tiempo, un rayo de esperanza genuina, no la fantasía desesperada que se había forzado a creer en el coche, la atravesó. Esta herencia no era una tumba, era un arma, y aunque no sabía contra quién ni por qué, sintió una oleada de determinación. Iba a descubrir la verdad, por sus hijos, y por Gaspar. El silencio del estudio,
Era un bálsamo después del caos de la sala principal. Aquí, el viento no aullaba y no había goteo de agua. Era un santuario. Clara se dio cuenta de que su tío abuelo había diseñado este lugar no solo para esconder los documentos, sino también como un refugio. Un lugar para pensar, para planificar. Pasó los dedos por la cubierta del libro hueco. Era una obra de ingenio y paciencia. ¿Cuánto tiempo le había llevado a Gaspar crear este escondite? ¿Y qué miedo lo había impulsado a hacerlo? La idea de que este hombre, a quien apenas recordaba de una visita en su infancia, hubiera pasado su vida custodiando este secreto, la llenaba de asombro. Él le había confiado esta carga, o esta oportunidad, a través de las décadas. Sintió una conexión profunda con él, un vínculo forjado en el secreto y la mampostería. No podía fallarle. Tenía que honrar la fe que él, sin saberlo, había depositado en su desconocida sobrina nieta. La misión, aunque aterradora, le daba un propósito que había perdido por completo. La primera prioridad, sin embargo, seguía siendo la supervivencia. El estudio secreto, seco y seguro, era la solución inmediata a su problema más acuciante. Era lo suficientemente grande para que los tres pudieran dormir en el suelo, lejos de las ratas, la humedad y el peligro de un colapso. «Vamos a quedarnos aquí esta noche», anunció, su voz más firme de lo que se sentía. «Es seguro». Leo asintió, su rostro serio, comprendiendo la importancia del lugar. Mía simplemente sonrió, aliviada de estar en un espacio limpio y sin ruidos aterradores. Clara volvió a la sala principal y, haciendo varios viajes, trajo las mantas, la poca comida que les quedaba y una botella de agua. Cada vez que cruzaba el umbral entre el estudio y la biblioteca, era como pasar de un mundo a otro, de la tumba a la bóveda, del caos a la calma. La puerta secreta era una frontera entre la desesperación y el misterio, y por ahora el misterio se sentía infinitamente más seguro. Mientras los niños se acurrucaban bajo las mantas en el suelo del estudio, Clara volvió a sentarse en el escritorio con los documentos esparcidos ante ella. La luz de la linterna creaba un círculo íntimo de iluminación en la oscuridad, aislándola del mundo. Cogió de nuevo el testamento. La verdadera última voluntad. La palabra verdadera implicaba la existencia de una falsa. Significaba que la versión oficial, la que probablemente estaba en los archivos del pueblo, era una mentira. Su herencia de la biblioteca, que parecía una broma cruel, probablemente era solo una pequeña parte de la historia, una cortina de humo para ocultar algo mucho más grande. La escala del engaño comenzaba a tomar forma en su mente, y era vertiginosa. Se dio cuenta de que no había llegado a un simple pueblo remoto, sino al escenario de un crimen histórico. Un crimen cuyas consecuencias aún resonaban en el presente y en el que ella, de alguna manera, se había convertido en la protagonista principal. El cansancio físico que la había atormentado durante días se vio superado por la adrenalina mental. Su cerebro, antes nublado por el pánico y la pena, ahora funcionaba con una claridad febril. Analizaba las piezas que tenía frente a ella. Un testamento secreto que contradecía al oficial, escrituras de tierras millonarias que no estaban donde deberían, y libros de contabilidad que apuntaban a un hombre llamado Montenegro. El nombre seguía picándole en la mente. ¿Montenegro? Era un apellido común en la zona. ¿O era alguien importante? La mención del aserradero en el letrero del pueblo volvió a su mente. La madera, las tierras madereras, los libros de contabilidad. Las piezas comenzaron a encajar, formando la imagen de un rompecabezas oscuro y complejo. Sintió un nudo de aprensión en el estómago. Descubrir la verdad era una cosa, pero enfrentarse a ella y a las personas que se habían beneficiado de la mentira era algo completamente distinto. Volvió a mirar las escrituras, el lenguaje legalista y anticuado casi como un código. Pero los mapas eran claros. Las parcelas de tierra eran enormes, cubriendo la mayor parte de las colinas boscosas que rodeaban el valle. El valor de esa madera, incluso sin procesar, tenía que ser astronómico. Era una fortuna que podía cambiar vidas, que podía sacar a familias enteras de la pobreza, y había sido escondida, robada, probablemente. Su tío abuelo Gaspar, un abogado, según recordaba vagamente su madre, estaba en el centro de todo. ¿Fue un héroe que intentó proteger la verdad?
¿O un cómplice que, carcomido por la culpa, intentó enmendar su error en secreto? La caligrafía temblorosa del testamento sugería lo segundo. Sugería una confesión, una carga llevada durante toda una vida. Clara sintió una punzada de compasión por aquel hombre solitario, atrapado en su propia biblioteca, custodiando un secreto que era demasiado pesado para llevar y demasiado peligroso para revelar. El agotamiento finalmente comenzó a ganarle la batalla a la adrenalina. Sus párpados pesaban como plomo, y la luz de la linterna empezaba a lastimarle los ojos. Con sumo cuidado, volvió a apilar los documentos. Los envolvió de nuevo en la tela encerada y los colocó dentro del libro hueco. Luego, cerró la pesada cubierta de cuero y dejó el compendio local sobre el escritorio, exactamente donde lo había encontrado. No se atrevía a llevárselo consigo. El estudio secreto era la bóveda más segura que podía imaginar. Era un santuario que había protegido su secreto durante más de medio siglo. Seguramente podría hacerlo por una noche más. Mañana, con la luz del día, leería cada palabra. Mañana, intentaría entender la historia completa. Mañana, decidiría qué hacer. Pero esta noche, por primera vez desde que la carta de desalojo apareció bajo su puerta, sintió que tenía una oportunidad, no una garantía, pero sí una posibilidad. Y eso era más de lo que había tenido en mucho tiempo. Se tumbó en el suelo junto a sus hijos, usando su abrigo como almohada. El suelo de madera era duro, pero estaba seco. El aire era fresco, pero no húmedo. Escuchó la respiración tranquila y acompasada de Leo y Mía, y un sentimiento de paz, frágil pero real, se asentó en su corazón. Estaban a salvo, al menos por ahora. Cerró los ojos y la oscuridad del estudio la envolvió. Pero no era la oscuridad aterradora de la sala principal, llena de amenazas invisibles. Esta era una oscuridad tranquila, protectora. Era la oscuridad de un secreto bien guardado. A la deriva hacia el sueño, las imágenes del día se arremolinaban en su mente. El ladrillo suelto, la palanca fría, la puerta silenciosa, el libro hueco. Había entrado en la biblioteca como una víctima, una viuda desahuciada al final de su cuerda, pero ahora, tumbada en el suelo de un estudio secreto, se sentía como algo más. Se sentía como una detective, una heredera no solo de una ruina, sino de una misión. Y el misterio de Valle de Robles apenas acababa de empezar. La noche transcurrió sin incidentes, un milagro en sí mismo. Clara se despertó con los primeros indicios de luz grisácea filtrándose por alguna grieta invisible en la estructura de la biblioteca. Por un momento no supo dónde estaba. La confusión fue seguida por el recuerdo repentino y abrumador de los acontecimientos del día anterior. El estudio secreto, los documentos. Se incorporó de golpe, su corazón latiendo con fuerza. Todo era real. No había sido un sueño desesperado. Miró a sus hijos, que seguían durmiendo profundamente, sus rostros relajados en el sueño, por primera vez en días. Se levantó en silencio, estirando los músculos doloridos. El frío de la mañana era penetrante, pero la sensación de propósito la calentaba desde dentro. Se acercó al escritorio, su mirada fija en el libro de cuero. Hoy era el día en que la historia de Gaspar Cifuentes saldría a la luz, al menos para ella. La verdad la estaba esperando entre esas páginas huecas. Antes de abrir el libro de nuevo, sintió la necesidad de ver el mundo exterior. Empujó suavemente la estantería puerta, que se abrió con el mismo silencio de la noche anterior. Salió al caos de la sala de lectura. A la luz del amanecer, la destrucción parecía aún más vasta y desoladora. El agujero en el techo enmarcaba un trozo de cielo pálido y nublado. El olor a humedad y podredumbre la golpeó de nuevo, un crudo recordatorio del mundo al que tenía que volver. Pero algo había cambiado en su percepción. Ya no veía la biblioteca solo como una ruina, como una tumba de sus esperanzas. Ahora la veía como una fortaleza, una cáscara protectora que había guardado un secreto vital durante décadas. Era fea, estaba rota y era peligrosa, pero también era su aliada. Era el legado de su tío abuelo, y contenía tanto el problema como, esperaba, la solución. Se quedó allí un momento, en el umbral entre los dos mundos, preparándose para lo que estaba por venir. De vuelta en la seguridad del estudio,
Con la puerta secreta cerrada de nuevo, Clara se preparó para la tarea que tenía por delante. Sacó una de las últimas barritas de cereales que les quedaban y la dividió en 3, dejando las porciones para cuando los niños despertaran. Luego, se sentó en el escritorio, encendió la linterna del teléfono y abrió de nuevo el compendio local. Sacó el paquete envuelto en cera y esta vez no se detuvo en las escrituras ni en los libros de contabilidad. Fue directamente al documento principal, el que prometía explicarlo todo. Desdobló con cuidado el papel amarillento, su corazón latiendo con una mezcla de anticipación y temor. Sabía que las palabras que estaba a punto de leer cambiarían todo. Podrían ofrecerle la salvación o ponerla en un peligro mortal. No había vuelta atrás. Con una respiración profunda, comenzó a leer la primera línea de La verdadera última voluntad y testamento de Gaspar Cifuentes. El secreto del Valle de Robles estaba a punto de ser revelado. Junto al testamento, Clara encontró una carta separada, varias páginas dobladas, escritas con la misma caligrafía temblorosa, pero con una urgencia palpable. La tinta, de un negro desvaído, desprendía un leve olor a hierro y a tiempo. El papel era frágil, casi transparente en algunos puntos, donde las lágrimas del escritor lo habían manchado décadas atrás. Sintió su corazón latir con fuerza contra sus costillas, un tambor sordo en el silencio del estudio. Esto no era un documento legal, era una confesión. Desdobló las páginas con un cuidado reverencial, el crujido del papel resonando como un susurro del pasado. Sabía, con una certeza que le heló la sangre, que estaba a punto de leer el alma de Gaspar Cifuentes, el secreto que lo había atormentado hasta la tumba y que ahora, de alguna manera inexplicable, se había convertido en su carga. El peso de la historia estaba literalmente en sus manos, y sintió un vértigo abrumador antes de leer siquiera la primera palabra. Las primeras frases la atraparon, una voz que llegaba desde el otro lado de la muerte. Yo, Gaspar Cifuentes, en pleno uso de mis facultades mentales, pero con un alma envenenada por la culpa, escribo esta confesión con la esperanza de que algún día la justicia, y no mi cobardía, prevalezca. La caligrafía, aunque elegante, estaba llena de pequeños temblores, de trazos que se hundían en el papel con demasiada fuerza, delatando la angustia del escritor. Clara leyó fragmentos en voz baja, las palabras resonando extrañamente en el pequeño estudio. Hablaba de los años 50, de la sombra opresiva de la dictadura que se cernía sobre pueblos pequeños como Valle de Robles, un tiempo en que el miedo era la moneda de cambio y la ley pertenecía al más fuerte. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Esto no era solo una historia familiar, era la crónica de un crimen, un pecado original que había manchado la fundación misma del pueblo en el que ahora se encontraba atrapada. La carta detallaba la historia con una claridad dolorosa. El fundador del pueblo, un hombre llamado Alejandro Montenegro, no era un pionero visionario, sino un tirano rapaz. Aprovechando el clima de miedo y la ignorancia de la gente, puso sus ojos en las ricas tierras madereras que pertenecían desde generaciones a las familias de jornaleros que trabajaban los bosques, familias que no tenían títulos de propiedad formales, solo la tradición y el derecho de la costumbre. Montenegro, con conexiones políticas y una crueldad sin límites, vio una oportunidad de oro. Clara casi podía oler el miedo rancio de aquellas reuniones forzadas, oír el sonido de las botas de los secuaces de Montenegro contra los suelos de tierra de las cabañas, sentir la desesperanza de la gente sencilla, enfrentada a un poder que no podían comprender ni combatir. La injusticia era tan palpable, tan viva en las palabras de Gaspar, que sintió una oleada de rabia impotente. El método de Montenegro había sido brutalmente simple, una mezcla de engaño y violencia. La confesión de Gaspar describía cómo los hombres de Montenegro acosaban a las familias por la noche, cómo se producían accidentes en el aserradero, cómo se quemaban cosechas. A los que resistían se les ofrecía una salida, firmar unos papeles que no sabían leer, a cambio de una suma miserable y la promesa de que se les dejaría en paz. Esos papeles, por supuesto, eran contratos de venta fraudulentos. Usó su poder para aplastarlos, escribía Gaspar. Les robó su tierra, su sustento, su dignidad. Y yo fui la pluma que firmó su sentencia.
Clara sintió que la náusea le subía a la garganta. No era solo un robo, había sido un acto de terrorismo económico y psicológico, una conquista en miniatura llevada a cabo en la oscuridad de un valle olvidado por el mundo. El papel de Gaspar en la trama era el de un cómplice aterrorizado. Recién salido de la Facultad de Derecho, con una familia joven que mantener y una carrera por delante, fue abordado por Alejandro Montenegro. La carta describía la reunión. El olor a coñac caro y a humo de puro en el despacho de Montenegro. El brillo depredador en los ojos del hombre. La amenaza velada que no necesitaba ser explicitada. Me dijo que necesitaba un abogado, inteligente y leal, para regularizar unas tierras, leía Clara. Cuando entendí lo que pretendía, ya era demasiado tarde. Me recordó lo frágil que era mi posición, lo fácil que sería que mi familia sufriera un percance. Fui un cobarde. Vendí mi alma por la seguridad de los míos y me convertí en el arquitecto legal de su crimen. Clara sintió una punzada de compasión mezclada con desprecio. Entendía el miedo, pero el peso de las vidas arruinadas era inmenso. Atormentado por la culpa, Gaspar pasó el resto de su vida en una penitencia autoimpuesta. Nunca pudo enfrentarse a Montenegro, cuyo poder no hizo más que crecer, pero dedicó su existencia a preservar la verdad en secreto. La construcción de la biblioteca, su obsesión, ahora cobraba un nuevo sentido. No era solo un monumento a los libros, sino una fortaleza para su secreto, un mausoleo para su conciencia, el estudio oculto, las escrituras originales, su confesión. Todo era parte de un plan a largo plazo, una botella lanzada a un océano de tiempo, esperando que la encontrara la persona adecuada. Clara se dio cuenta de que la ruinosa biblioteca no era un legado de pobreza, sino un mapa del tesoro y un arma. Gaspar no había podido ser un héroe en vida, pero esperaba que su heredera pudiera serlo tras su muerte. El peso sobre los hombros de Clara se hizo casi físico. El verdadero testamento era la culminación del plan de Gaspar. Legaba la biblioteca a Clara, no como un hogar, sino como un cuartel general. Pero la verdadera herencia era la creación de un fideicomiso. Ella, Clara Valdés, una exbibliotecaria desahuciada, debía ser la administradora. Su misión, usar las escrituras originales y la confesión para anular legalmente el robo de Alejandro Montenegro y devolver las tierras madereras, ahora valoradas en decenas de millones de euros, a los descendientes legítimos de las familias estafadas. La escala de la responsabilidad era mareante. Su estómago se revolvió con una mezcla de terror y un extraño y feroz sentido de propósito. Esto era más grande que ella, más grande que su propia supervivencia. Era una oportunidad para reescribir la historia, para corregir un error monumental. Por primera vez en meses, no se sentía como una víctima, sino como una protagonista con un guión aterrador. Justo en ese momento, un sonido ajeno rompió el silencio sagrado del estudio. Un sonido que no pertenecía a la decadencia del edificio. Era el motor de un vehículo, grave y potente, muy diferente al quejido asmático de su propio coche. El sonido se acercaba por el camino de tierra, su zumbido constante una invasión en el aislamiento del bosque. La sangre de Clara se heló, un sudor frío le recorrió la espalda. No era un excursionista perdido. El sonido era demasiado deliberado, demasiado seguro. Alguien venía hacia la biblioteca. Alguien sabía que estaban allí. Con manos temblorosas y una velocidad febril, recogió todos los documentos, los metió desordenadamente en el libro hueco y cerró la tapa. Deslizó el pesado volumen de vuelta a su lugar en el escritorio y apagó la linterna del teléfono. El pequeño estudio se sumió en la oscuridad justo cuando el motor del coche se detenía justo enfrente de la entrada principal. Conteniendo la respiración, se deslizó fuera del estudio secreto, cerrando la puerta estantería con un cuidado infinito hasta que solo quedó una rendija minúscula por la que podía mirar. Sus ojos tardaron un momento en ajustarse a la luz gris de la sala principal. A través del hueco de la puerta principal, vio un sedán negro, impecable y lujoso, que brillaba incluso bajo el cielo nublado. Era una aparición de otro mundo en medio de la podredumbre y la maleza. La puerta del conductor se abrió con un clic suave y un hombre salió. Era alto y erguido para su edad, probablemente cerca de los 70, pero se movía con una agilidad y una confianza
que desmentían sus años. Vestía una chaqueta de tweed cara, pantalones de pana y botas de cuero que parecían inmunes al barro del camino. Su cabello era plateado y estaba perfectamente peinado. No miró la ruina con curiosidad, sino con una mirada de evaluación fría, como un general inspeccionando un territorio hostil. El hombre subió los pocos escalones de piedra de la entrada con paso firme. No dudó, no llamó, simplemente empujó la pesada puerta de roble, que protestó con un gemido agónico, y entró en la sala principal. Se detuvo en el centro, bajo el agujero del techo, indiferente a los escombros que crujían bajo sus botas pulidas. Sus ojos, de un azul pálido y helado, barrieron el lugar con una expresión de calculada repugnancia. Clara, oculta en la penumbra junto a la estantería, se sintió completamente expuesta, a pesar de estar escondida. La presencia de aquel hombre llenaba el espacio. Su aura de poder y autoridad era tan tangible como el frío húmedo del aire. Se sentía como una criatura pequeña y asustada, observando a un depredador que había entrado en su madriguera. Entonces, su voz resonó en la vasta sala, profunda y clara, sin un atisbo de duda. «¿Valdés? ¿Señora Clara Valdés? Sé que está aquí». El corazón le martilleaba en el pecho tan fuerte que temía que él pudiera oírlo. Tomando una decisión en una fracción de segundo, supo que esconderse era inútil, incluso peligroso. Era mejor enfrentarlo. Con las piernas temblorosas, empujó la estantería para abrir un hueco más grande y salió de las sombras, tratando de mantener una expresión neutra en su rostro. Se detuvo a varios metros de él, sintiendo la necesidad de mantener la distancia. El hombre la miró de arriba abajo, una evaluación rápida y despectiva. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Ah, ahí está», dijo, como si hubiera encontrado un objeto perdido. «Permítame presentarme. Soy Silas Montenegro, el alcalde de Valle de Robles». El nombre la golpeó como un puñetazo en el estómago, dejándola sin aire. Montenegro, el nieto, el heredero del ladrón, estaba cara a cara con el villano de la historia de Gaspar. El aire entre ellos se cargó de electricidad, denso con 70 años de secretos y mentiras. Silas Montenegro esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos fríos. Era la sonrisa de un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería, una herramienta de poder más que una expresión de amabilidad. «Lamento que tenga que verme en estas circunstancias, señora Valdés», dijo, su voz goteando una falsa simpatía, mientras hacía un gesto hacia la devastación que los rodeaba. Su tío abuelo, Gaspar, siempre fue un hombre peculiar. Dejarle este montón de piedras, una verdadera lástima. El tono condescendiente con el que pronunció el nombre de Gaspar hizo que la sangre de Clara hirviera. Sabía, con una certeza absoluta, que este hombre conocía perfectamente el valor de lo que se ocultaba entre aquellas paredes. Estaba jugando con ella, probando sus defensas, evaluando su nivel de conocimiento y su determinación. Cada palabra era un movimiento en una partida de ajedrez que acababa de comenzar sin que ella se diera cuenta. Se acercó un par de pasos, invadiendo su espacio personal, su colonia cara luchando contra el olor a moho. «Mire, voy a ser directo. Esta propiedad es un peligro y una monstruosidad a la entrada de mi pueblo. Quiero demolerla». Su voz era suave, razonable, pero sus ojos eran duros como el granito. «Sé que su situación no es ideal. He oído que ha tenido problemas en la ciudad». La revelación de que él ya conocía su situación desesperada la dejó helada. La había investigado. «Le ofrezco 5.000 euros, en efectivo, ahora mismo, por la propiedad y todo lo que contiene. Se libra del problema, se lleva a sus hijos a un lugar decente y todos salimos ganando». La oferta era un insulto tan descarado que casi la hizo reír. 5.000 euros por una propiedad que era la llave a una fortuna de millones. Quería comprar su silencio. Quería que desapareciera. Clara se sorprendió a sí misma por la calma de su propia voz cuando respondió. «Es una oferta inesperada, señor alcalde. Necesito tiempo para pensar». Las palabras salieron firmes, aunque por dentro estaba temblando. La sonrisa de Silas Montenegro se desvaneció al instante, reemplazada por una máscara de fría impaciencia. Sus ojos se endurecieron, perdiendo cualquier rastro de falsa amabilidad. Dio otro paso, tan cerca que Clara podía ver las finas venas en su nariz.
Su voz bajó a un susurro amenazante, un siseo venenoso en el silencio de la biblioteca. Valle de Robles es un lugar muy tranquilo, señora Valdés, una comunidad muy unida. No nos gustan los forasteros que vienen a remover el pasado. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se hundiera. A la gente que causa problemas a veces le ocurren accidentes. Una pena, ¿sabe? Especialmente con dos niños tan pequeños. La amenaza era inequívoca, un trozo de hielo clavado en su corazón. Sin esperar respuesta, Silas Montenegro se dio la vuelta y se marchó. El sonido de sus botas de cuero crujiendo sobre los cristales rotos y los escombros fue el único sonido en la sala, un eco de desprecio y advertencia. Clara se quedó inmóvil, escuchando el sonido del motor del coche al arrancar y alejarse, hasta que el silencio opresivo de la biblioteca volvió a caer sobre ella. El frío del lugar parecía haber penetrado en sus huesos, pero no era un frío físico, era el frío del miedo mortal. La confesión en el estudio ya no era una reliquia del pasado, era una sentencia de muerte activa. La lucha ya no era por una justicia abstracta para fantasmas de hacía mucho tiempo. Ahora era una lucha por su vida, y, lo que era más aterrador, por la vida de sus hijos. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Te aferrarías al secreto, arriesgando todo por una justicia incierta y por extraños que ni siquiera conoces? ¿O aceptarías el dinero, garantizando la seguridad de tu familia, pero convirtiéndote en cómplice del mismo crimen que juraste en silencio vengar? La amenaza de Silas Montenegro se quedó flotando en el aire viciado de la biblioteca mucho después de que el sonido de su sedán se desvaneciera. Clara se quedó paralizada, con el eco de sus palabras. A los forasteros les pueden ocurrir accidentes trágicos, resonando en su mente como una sentencia de muerte. El frío que sintió ya no era el de la humedad de la piedra, sino un terror helado que le paralizaba las extremidades y le robaba el aliento. Cada sombra en la vasta sala parecía alargarse, transformándose en una amenaza. El viento que silbaba a través del techo roto ya no era un lamento, sino el susurro de un depredador que la acechaba. Su recién descubierto propósito se había convertido en un blanco en su espalda y en la de sus hijos. Se sintió increíblemente estúpida por su breve momento de valentía. Estaba sola, sin dinero, sin aliados, atrapada en un valle gobernado por el mismo monstruo cuya historia familiar acababa de desenterrar. La biblioteca ya no era una fortaleza, era una jaula, y el cazador tenía la llave. Con movimientos mecánicos, casi sonámbulos, Clara se retiró a la seguridad del estudio secreto, cerrando la pesada puerta-estantería tras de sí. El silencio y la calma de la pequeña habitación contrastaban brutalmente con el tumulto de su corazón. Se apoyó contra la puerta, su cuerpo temblando incontrolablemente. Un sollozo seco se escapó de sus labios. Abrazó su propio cuerpo, intentando contener el pánico que amenazaba con desgarrarla. La cara de Silas Montenegro, su sonrisa condescendiente y sus ojos de hielo, estaba grabada a fuego en su memoria. Él sabía de su desesperación. La había olfateado como un tiburón huele la sangre en el agua. Los 5.000 euros no eran una oferta, eran el precio de su vida, de la vida de sus hijos. La magnitud de su dilema la aplastó. Si se iba, se convertía en cómplice, condenando a generaciones de familias a la pobreza y traicionando la fe de Gaspar. Si se quedaba, arriesgaba todo, enfrentándose a un hombre que no dudaría en cumplir su amenaza. La náusea le subió a la garganta, amarga y fría. La tarde se desvaneció en una noche negra y sin luna. El bosque que rodeaba la biblioteca se convirtió en un muro de oscuridad impenetrable, lleno de sonidos desconocidos y aterradores. Clara encendió una sola vela en el estudio, cuya llama parpadeante proyectaba sombras danzantes y monstruosas sobre las paredes de madera. Intentó mantener una fachada de calma para Leo y Mía, que, sintiendo su miedo, estaban acurrucados juntos bajo una manta, en silencio. Les leyó una historia de uno de los pocos libros infantiles que habían salvado, pero su voz era un susurro tenso y su mente estaba en otra parte, escuchando. Cada crujido de la vieja estructura, cada rama que arañaba el techo, cada susurro del viento era el sonido de los pasos de Silas Montenegro acercándose. Se sentía como un animal acorralado, esperando el ataque final. La soledad era una presencia física,
un peso que le oprimía el pecho y le dificultaba respirar. En esta vasta y oscura nada, nadie en el mundo sabía que estaban en peligro mortal. Acurrucada con sus hijos en el suelo del estudio, Clara intentaba no dormir. El cansancio era una agonía, pero el miedo era más fuerte. Mantenía los ojos fijos en la delgada línea de oscuridad que marcaba el borde de la puerta secreta, esperando verla abrirse. Su imaginación, alimentada por el terror, le mostraba imágenes horribles. Un incendio, hombres irrumpiendo en la oscuridad, la cara sonriente de Silas, mientras todo ardía. Sentía su corazón latir con tanta fuerza que estaba segura de que despertaría a los niños. Se preguntó si había tomado la decisión correcta al rechazar la oferta. La imagen de sus hijos, seguros y lejos de allí, con 5.000 euros en el bolsillo, luchaba contra la imagen de las familias anónimas a las que Gaspar quería salvar. La culpa la devoraba. ¿Era una heroína o una tonta egoísta que ponía en peligro a sus propios hijos por un principio abstracto? Las lágrimas silenciosas rodaban por sus sienes, empapando su improvisada almohada. Lágrimas no de tristeza, sino de puro y absoluto terror. Fue entonces cuando lo oyó. Un sonido nuevo. No era el viento ni el crujido de la madera. Era un golpeteo suave y rítmico en la puerta principal de la biblioteca. Toc, toc, toc. Pausa. Toc, toc, toc. No era el golpe agresivo de alguien que intentaba entrar a la fuerza, sino algo deliberado, paciente. El corazón de Clara se detuvo. Miró a sus hijos. Leo estaba despierto, sus ojos muy abiertos en la oscuridad, fijos en ella. Puso un dedo sobre sus propios labios en una señal universal de silencio. El terror la invadió de nuevo, pero esta vez era diferente. Era agudo y específico. ¿Había vuelto Silas? ¿O sus hombres? Pero el sonido era demasiado suave, casi educado. Se arrastró hasta la rendija de la puerta estantería, conteniendo la respiración, sus oídos forzados al máximo para captar cualquier otro sonido. Solo se oía el viento y ese golpeteo persistente, un latido fantasmal en el corazón muerto de la biblioteca, llamándola desde la oscuridad exterior. Con un cuidado infinito, se deslizó fuera del estudio, moviéndose como una sombra entre los escombros de la sala principal. El aire frío la golpeó, erizándole la piel. La luz de la luna, ahora asomando entre las nubes, se filtraba por el agujero del techo, proyectando un resplandor fantasmal sobre la devastación. Se acercó a la enorme puerta de roble, su corazón martilleando contra sus costillas. Se arrodilló y miró a través de una grieta en la madera deformada. Afuera, en los escalones de piedra, vio una figura. No era Silas, era un hombre viejo, muy viejo, encorvado sobre un bastón. En su otra mano sostenía un farol de aceite, cuya llama dorada parpadeaba, arrojando una luz cálida y temblorosa a su alrededor. Parecía frágil, consumido por el tiempo, la antítesis de la amenazante vitalidad de Silas Montenegro. La curiosidad comenzó a luchar contra su miedo. ¿Quién podía ser, a estas horas, en este lugar olvidado? Se quedó observándolo, sin atreverse a moverse ni a respirar. El anciano no parecía impaciente. Esperó un minuto más en silencio, como si supiera que lo estaban observando, y luego se dio la vuelta lentamente para marcharse. Un impulso repentino y desesperado se apoderó de Clara. No podía dejarlo ir. Podría ser su única oportunidad de hablar con alguien que no fuera su enemigo. «¡Espere!». Su propia voz sonó extraña. Un graznido ronco en el silencio. El hombre se detuvo y se giró lentamente. Su rostro, a la luz del farol, era un mapa de arrugas profundas, pero sus ojos, incluso a esa distancia, parecían claros y alerta. Clara abrió la puerta con un chirrido agónico, solo lo suficiente para poder hablar con él. «¿Quién es usted? ¿Qué quiere?». El anciano dio un paso hacia la luz que salía de la puerta. Su voz, cuando habló, era temblorosa, pero clara. «Mi nombre es Arturo Ferrer. No se asuste, niña. He venido a ayudar». El nombre no significaba nada para ella, pero la palabra ayudar era un bálsamo para su alma aterrorizada. La decisión de dejarlo entrar fue un acto de fe ciega. Abrió la puerta por completo. Arturo Ferrer entró con pasos lentos y arrastrados, su bastón golpeando suavemente el suelo de piedra. El aire a su alrededor,
Olía a humo de leña, a tierra húmeda y a papel viejo, un olor a historia viva. Su mirada recorrió la ruinosa sala con una tristeza infinita, como si viera no solo la destrucción presente, sino también el fantasma de su antigua gloria. «¿Por qué ha venido?», preguntó Clara, su voz todavía temblorosa. «Vi una luz», dijo él, señalando vagamente en dirección al bosque. «Vivo al otro lado, en la vieja casa del conserje. He vigilado este lugar durante 60 años, desde que se fue». Luego, sus ojos claros se posaron en ella, y una pequeña sonrisa arrugó sus labios. «Gaspar siempre me dijo que algún día su heredera vendría, una mujer Valdés. Dijo que usted sería la que tendría el coraje que a él le faltó». Esas palabras fueron la llave que abrió por completo la confianza de Clara. Un sollozo de alivio se escapó de Clara. No estaba sola. Este anciano, este guardián de la memoria, la estaba esperando. Sin dudarlo, lo tomó del brazo frágil y lo guió a través de los escombros. «Venga conmigo. Hay algo que debe ver». Lo condujo hasta la estantería ornamentada y accionó la palanca secreta. Cuando la puerta se abrió silenciosamente, revelando el estudio intacto, Arturo dejó escapar un suspiro ahogado. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Entró en la habitación como si entrara en un lugar sagrado, sus dedos temblorosos acariciando el respaldo del sillón de cuero, el globo terráqueo, el escritorio de caoba. «Dios mío, Gaspar», susurró, «lo mantuviste a salvo todo este tiempo». Ver la emoción genuina en el rostro del anciano disipó las últimas dudas de Clara. Este hombre había amado a su tío abuelo. Era un aliado. Con una determinación renovada, abrió el libro hueco y extendió los documentos sobre la superficie pulida del escritorio, bajo la mirada asombrada y entristecida de Arturo. Arturo no necesitó leer mucho. Reconoció la caligrafía de su amigo al instante. Asintió lentamente mientras Clara le resumía la confesión, la historia del robo y el verdadero testamento. «Lo sabía», susurró finalmente, su voz cargada con el peso de décadas de silencio. No todos los detalles, pero sabía que Montenegro le había hecho algo terrible, y que Gaspar nunca se lo perdonó a sí mismo. Se sentó pesadamente en el sillón de cuero, el material crujiendo bajo su escaso peso. La habitación parecía llenarse con los fantasmas de su conversación. «Yo era solo un niño cuando empezó todo, trabajaba aquí limpiando, veía a los hombres venir, a los granjeros con sus caras asustadas, oía los gritos desde el despacho de Montenegro padre. Vi cómo la luz se apagaba en los ojos de Gaspar. Quería ayudar, pero yo también tenía miedo. Todos teníamos miedo». Su confesión era un eco de la de Gaspar, la historia de un hombre bueno paralizado por el terror, una historia que Clara estaba decidida a no repetir. Luego, Arturo compartió la pieza crucial del rompecabezas, un recuerdo que había guardado como un tesoro envenenado. Fue muchos años después. El viejo Alejandro Montenegro ya había muerto. Su hijo, el padre de Silas, era el nuevo rey del valle. Una noche, lo vi venir aquí. Yo estaba fuera, terminando mis rondas. Se reunió con Gaspar en la sala de lectura. No pude oírlo todo, pero oí la amenaza. «Mi padre te perdonó la vida una vez, Gaspar. No cometas el error de pensar que yo seré tan generoso. Esa historia muere contigo». Vi a Gaspar derrumbarse después de que se fuera. Se quedó sentado en la oscuridad durante horas. Fue entonces cuando empezó a construir esto. Hizo un gesto hacia el estudio. Su fortaleza, su penitencia. La revelación conectaba el crimen original con el Silas actual, demostrando que la crueldad y el secreto eran una herencia familiar, transmitida de padres a hijos. La amenaza de Silas no era una bravuconada, era la continuación de una política familiar. Y entonces Arturo le dio a Clara el regalo más preciado, un arma. Metió una mano temblorosa en el bolsillo interior de su abrigo raído y sacó un pequeño cuaderno de notas, con las tapas gastadas y las páginas amarillentas. Gaspar no fue el único que guardó secretos, dijo, su voz ahora firme, llena de un propósito largamente reprimido. Yo también he seguido la pista de las familias, de los descendientes. Abrió el cuaderno. Las páginas estaban llenas de nombres, direcciones y notas. Una crónica meticulosa de la injusticia a lo largo de las décadas. La familia Torres
El nieto, Mateo, es mecánico en el taller del pueblo. Apenas llega a fin de mes, la familia Vega, la nieta, Isabel, limpia las casas de los ricos, incluida la de Silas, y los Jiménez. El último de ellos, un anciano como yo, cultiva una pequeña parcela de tierra rocosa que apenas da para comer. De repente, las víctimas anónimas de Gaspar tenían nombres, rostros, vidas de lucha y pobreza. La justicia ya no era una idea abstracta, era una necesidad humana y tangible. El descubrimiento de los descendientes lo cambió todo. Ya no se trataba solo de honrar a Gaspar o de enfrentarse a Silas. Se trataba de Mateo, de Isabel, de los Jiménez. Se trataba de devolverles lo que les habían robado a sus abuelos. Una oleada de claridad y determinación barrió el miedo de Clara. Ahora tenía un objetivo concreto. Arturo, como si le leyera la mente, trazó el plan. Mi teléfono. Tengo una línea fija en casa. Nadie la vigila. Llamaremos fuera del valle. Conozco a un periodista en un periódico nacional, un hombre honesto. Le debo un favor. Y tú llamarás a un abogado de derechos humanos en Madrid. Tengo un nombre. Con tu testimonio, la confesión de Gaspar y mi cuaderno, no podrán ignorarnos. Y luego le dio la última pieza. La ruta de escape. Gaspar construyó una salida de emergencia, una puerta en el sótano. Detrás de las viejas calderas. Conduce directamente al bosque, a un sendero que solo nosotros dos conocíamos. Te llevará directamente a mi casa. El plan era arriesgado, pero era un plan, era esperanza. Estaban finalizando los detalles, susurrando febrilmente a la luz de la vela en el estudio, cuando el sonido llegó. Un zumbido bajo y grave, que vibraba en el suelo de madera. No era un coche, era más pesado, un camión, y no estaba en la carretera principal. Estaba en el camino de tierra que conducía directamente a la biblioteca. Se miraron, los ojos de Arturo muy abiertos en su rostro arrugado, el corazón de Clara deteniéndose en seco. El sonido se hizo más fuerte, un rugido amenazador que desgarraba el silencio de la noche, acercándose inexorablemente. Era Silas. No iba a esperar a una respuesta. Había decidido actuar. El tiempo para la planificación había terminado. El momento de la confrontación había llegado. Les gustara o no. Clara apagó la vela de un soplo, sumiendo el estudio en una oscuridad total y aterradora, mientras el ruido del motor se detenía justo delante, seguido del portazo de varias puertas de coche. En la oscuridad absoluta del estudio, el único sonido era el de sus propias respiraciones contenidas y el latido frenético del corazón de Clara en sus oídos. Se arrastró hasta la puerta secreta y miró por la rendija. La luna llena iluminaba la escena con una luz fría y espectral. Eran dos hombres, grandes, corpulentos, vestidos con ropa de trabajo del aserradero. Reconoció sus siluetas de las descripciones de los matones de los pueblos pequeños. No hablaban. Se movían con una eficiencia brutal. Uno de ellos abrió la parte trasera de la camioneta y sacó dos grandes bidones de metal. El otro lo siguió. El sonido metálico y hueco de los bidones al chocar resonó en la noche como campanas de muerte. Clara sintió que se le helaba la sangre. No venían solo a asustarla, venían a borrar la biblioteca, y a ellos con ella, del mapa. La amenaza de Silas no era una metáfora. Iba a quemarlos vivos. El olor llegó un instante después, penetrante y químico, colándose por las grietas de la biblioteca. Gasolina. Uno de los hombres comenzó a rociar el líquido oscuro alrededor de la base de las paredes de piedra, empapando la madera de las puertas y las enredaderas secas. El otro se quedó junto a la entrada, sosteniendo lo que parecía una palanca. Estaban metódicos, profesionales. No había duda de sus intenciones. El plan era claro: recuperar los papeles y luego quemarlo todo hasta los cimientos, destruyendo cualquier prueba, cualquier rastro de que Clara y sus hijos hubieran estado allí. Un accidente trágico, un incendio en un edificio abandonado. Nadie haría preguntas. Clara sintió una oleada de pánico tan abrumadora que casi vomitó. Sus hijos dormían a pocos metros de donde estaba, inocentes, confiados, mientras fuera se preparaba su pira funeraria. El mundo se redujo a ese olor a gasolina y al sonido de su propio pulso desbocado. El pánico la paralizó. Sus músculos se negaron a obedecer. Su mente una vorágine de terror en blanco. Iba a morir. Iban a morir todos. La mano de Arturo
huesuda y sorprendentemente fuerte, se cerró sobre su brazo. Clara, su susurro fue un látigo en la oscuridad. El plan, el sótano, no hay tiempo. Sus palabras, su urgencia, cortaron la niebla de su terror. Tenía razón, el pánico era un lujo que no podía permitirse. Sus hijos, la imagen de sus rostros dormidos, la sacudió, devolviéndole la vida. El instinto de supervivencia, el feroz y primario instinto de una madre protegiendo a sus cachorros, se apoderó de ella, barriendo todo lo demás. La adrenalina inundó su sistema, aguda y clara, dándole una fuerza y una claridad que no sabía que poseía. Ya no era una víctima, era una luchadora, y no iba a dejar que sus hijos murieran en ese infierno. La acción fue un borrón de movimientos desesperados. Se lanzó hacia sus hijos. «Leo, Mía, despertad, rápido, tenemos que irnos». Su voz era un siseo urgente, lleno de una autoridad que no permitía discusión. Los niños, aturdidos y asustados, se pusieron de pie tambaleándose. Mientras los empujaba hacia la esquina más alejada del estudio, se giró hacia el escritorio. El libro. No podía dejar el libro. Era su única arma, su única prueba, la única justificación de todo ese horror. Lo agarró, el pesado volumen de cuero sintiéndose como un ancla de esperanza en sus manos. «¡Arturo! ¡La puerta!», gritó en un susurro. El anciano ya estaba allí, en la esquina que le había indicado, apartando una vieja alfombra podrida para revelar una trampilla de madera con un anillo de hierro oxidado. El destino de todos ellos dependía de esa puerta oculta y del coraje de un anciano. Arturo tiró del anillo con todas sus fuerzas. La trampilla, sellada por décadas de inactividad, no se movió. Un gemido de frustración y desesperación escapó de sus labios. Afuera, oyeron una voz grave y áspera. «Entra tú primero. Busca papeles viejos o una caja. El jefe dijo que podría haber algo importante». Los pasos pesados resonaron en la sala principal, acercándose. Se estaban acercando a la estantería. Clara se unió a Arturo, sus manos buscando un agarre en la madera. Tiraron juntos, uniendo la fuerza de la desesperación juvenil y la tenacidad de la vejez. Con un crujido espantoso de madera podrida, la trampilla cedió, abriéndose para revelar una negrura absoluta y un olor a tierra húmeda y fría. Era la boca del infierno o el camino a la salvación. No había tiempo para decidir. El pomo de la puerta secreta del estudio comenzó a girar. «¡Saltad!», gritó Arturo. Sin dudarlo, Clara empujó a Leo hacia el agujero oscuro. El niño soltó un pequeño grito de sorpresa antes de desaparecer. Luego, Mía, que lloraba en silencio. Clara la bajó con cuidado hasta que sus pies tocaron algo sólido. Podía oír los golpes sordos en la puerta del estudio. La estaban forzando. «Ahora tú, Clara, corre. No te detengas hasta llegar a mi casa». Arturo la empujó hacia el borde. Por un segundo, vaciló, mirando el rostro del anciano iluminado por un rayo de luna. «¿Y tú?». Arturo sonrió, una sonrisa triste y valiente. «Yo les daré algo con lo que entretenerse. Ahora, vete, por Gaspar». Con un último empujón, Clara se dejó caer en la oscuridad del sótano. Aterrizó con un golpe sordo sobre tierra blanda, el libro hueco apretado contra su pecho como un escudo. Sobre ella, oyó el estruendo de la puerta del estudio al abrirse de golpe, seguido del grito desafiante de Arturo. Tomó a sus hijos de la mano. La oscuridad era total, pero Arturo le había descrito el camino. Hacia la izquierda, pegada a la pared, hasta sentir la frialdad de las viejas calderas. Se movieron a tientas, tropezando en la oscuridad, con el sonido de los gritos y la lucha arriba como una banda sonora de pesadilla. El corazón de Clara era un tambor salvaje, cada latido un segundo ganado. El olor a gasolina era más fuerte aquí abajo, filtrándose a través de las grietas del suelo. Finalmente, sus manos encontraron el metal frío de una puerta. El pestillo, como había prometido Arturo, estaba bien engrasado. Lo deslizó con un clic casi inaudible. Empujó. La puerta se abrió a la noche del bosque, al aire fresco y limpio, al sonido de los grillos. Habían salido. Eran libres, pero la carrera acababa de empezar. No miró hacia atrás. Corrió, arrastrando a sus hijos, hundiéndose en la oscuridad protectora de los árboles, con la imagen de un incendio rugiendo a sus espaldas. El bosque era un laberinto de sombras y obstáculos.
Las ramas le arañaban la cara y los brazos. Las raíces de los árboles intentaban hacerla tropezar a cada paso. Leo corría a su lado, valiente y silencioso, pero Mía tropezaba y sollozaba, aterrorizada. Clara se detuvo, la levantó en brazos sin romper el paso. El esfuerzo le quemaba los pulmones. El peso de su hija y el libro era inmenso, pero la adrenalina y el miedo eran un combustible inagotable. El sonido de los gritos se había detenido, reemplazado por un silencio aún más aterrador. Luego, un nuevo sonido, un rugido sordo, un whoosh que pareció hacer temblar la tierra, seguido de un resplandor anaranjado que iluminó el bosque por un instante, pintando los árboles con los colores del infierno. Habían prendido fuego a la biblioteca, habían prendido fuego a la tumba de Arturo. Lágrimas de rabia y dolor se mezclaron con el sudor en su rostro. Pero no se detuvo. Corrió más rápido, impulsada por el sacrificio de su aliado. La casa de Arturo, una pequeña cabaña de madera. Apareció en un claro justo cuando Clara sentía que sus piernas iban a ceder. Una única luz amarilla brillaba en la ventana, un faro de esperanza en la inmensidad de la noche. Se tropezó al subir los escalones del porche y golpeó la puerta con el puño. Se abrió de inmediato. Un hombre joven, de rostro preocupado, la miró. «¿Señora Valdés?» Arturo llamó. Dijo que vendría. «Soy Mateo Torres, el nieto, el mecánico». Arturo no solo le había dado un plan, le había dado un ejército, aunque fuera pequeño. Clara se derrumbó en la entrada, jadeando, aferrando a sus hijos y el libro, mientras Mateo cerraba la puerta con llave y corría hacia un viejo teléfono de baquelita negra que descansaba sobre una mesita. «Está hecho», le dijo Clara. Su voz un susurro roto. «Lo tengo todo». La justicia, que parecía tan lejana, ahora estaba al alcance de una llamada telefónica. El interior de la cabaña era humilde, pero cálido y seguro. Olía a estofado y a la lavanda que colgaba de las vigas. Otra mujer, de rostro amable y manos encallecidas, salió de una habitación envolviendo a los niños en una manta. «Soy Isabel Vega», dijo en voz baja. «Estáis a salvo aquí». Mientras Mateo hablaba febrilmente por teléfono con el contacto del periódico, Isabel le entregó a Clara una taza de té caliente. Sus manos temblaban tanto que el líquido se derramaba. Miró los rostros de estas personas, los descendientes, sus aliados. Vio en sus ojos la misma mezcla de miedo y esperanza que sentía en su propio corazón. Ya no era su lucha, era la lucha de todos ellos. La carga que había llevado sola en la biblioteca ahora se compartía, y al hacerlo se sentía más ligera, más manejable. El legado de Gaspar no era solo un secreto, era una comunidad que esperaba nacer. Afuera, en la distancia, las primeras sirenas comenzaron a aullar, un sonido débil al principio, pero que se hacía más fuerte, más cercano, cortando el silencio de la noche de Valle de Robles. Era un sonido de cambio, un sonido de confrontación. La justicia, durante tanto tiempo dormida, finalmente estaba despertando. Clara miró por la pequeña ventana, viendo las luces parpadeantes rojas y azules reflejarse en las copas de los árboles. Silas Montenegro, en su mansión en la colina, también debía estar escuchándolas. Podía imaginar su sorpresa, su rabia. La partida de ajedrez había dado un vuelco. La humilde bibliotecaria desahuciada, la pieza que él pensaba barrer del tablero con tanta facilidad, acababa de hacer jaque mate. La batalla no había terminado, pero por primera vez, Clara sintió, con una certeza absoluta, que iban a ganar. El sacrificio de Arturo no sería en vano. El agotamiento la golpeó finalmente como una pared de ladrillos. Se hundió en un viejo sillón, el libro hueco sobre su regazo. Leo y Mía, ya dormidos bajo la manta junto al fuego, estaban a salvo. Mateo colgó el teléfono. Vienen de Madrid, un equipo de investigación, y el periodista trae a su propio fotógrafo. Mañana, todo el país sabrá lo que pasó en Valle de Robles. Isabel se sentó a los pies de Clara, sus ojos llenos de una gratitud que las palabras no podían expresar. Tocó la cubierta del libro con reverencia. Mi abuela siempre dijo que nuestra tierra nos fue robada. Nadie le creyó. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas. Eran lágrimas que habían esperado generaciones para ser derramadas. Clara, al verlas,
Sintió que el peso de su propia prueba se disolvía un poco. No había salvado solo unos papeles, había restaurado la fe, había validado el dolor de una comunidad entera. Clara miró el fuego crepitar en la chimenea. La imagen de la biblioteca en llamas volvió a su mente. Un destello doloroso. Pensó en Arturo, en su sonrisa valiente, en su sacrificio. No había muerto en vano. Su historia, la historia de Gaspar, la historia de las familias robadas, finalmente sería contada. El fuego que Silas había iniciado para destruir la verdad se convertiría en la pira que consumiría su imperio de mentiras. La biblioteca no había sido destruida, se había transformado. Se había convertido en un mártir, un símbolo. Y de sus cenizas, gracias a la valentía de un anciano y la desesperación de una madre, la justicia estaba a punto de renacer en Valle de Robles. Clara cerró los ojos, el calor del fuego en su rostro, escuchando las sirenas acercarse. Era el sonido más hermoso que había oído en su vida. Era el sonido de la esperanza llegando en la oscuridad. El amanecer trajo consigo una calma extraña y expectante. El aire olía a humo, un recordatorio agridulce de la batalla de la noche anterior. La pequeña cabaña de Arturo estaba llena de gente. Los otros descendientes, alertados por Mateo e Isabel, habían llegado. Un hombre mayor con las manos de un granjero, el señor Jiménez. Una joven pareja que llevaba el apellido de otra de las familias del cuaderno de Arturo. Se sentaron en silencio, compartiendo café y pan. Sus rostros una mezcla de incredulidad, miedo y una esperanza tan frágil que parecía que podría romperse con una palabra. Clara, observándolos, se dio cuenta de que Gaspar no había estado protegiendo solo unas escrituras. Había estado protegiendo a estas personas, a sus futuros. Ella era simplemente la mensajera, el catalizador que finalmente había puesto en marcha el plan de su tío abuelo. El peso de la responsabilidad seguía ahí, pero ahora lo compartía con una sala llena de aliados. La llegada de los coches oficiales fue discreta pero imponente. No eran de la policía local, eran vehículos oscuros, sin distintivos, que se detuvieron frente a la cabaña. Hombres con trajes serios y rostros impasibles descendieron. Uno de ellos, un hombre de unos 50 años con gafas y un aire de autoridad tranquila, se presentó como el fiscal a cargo de delitos económicos de la capital. Mateo le entregó el teléfono. Al otro lado de la línea estaba el abogado de Derechos Humanos de Madrid, listo para coordinar las acciones legales. Clara, con el compendio local en sus manos, se sintió como si estuviera entregando el Santo Grial. Contó la historia, su voz firme y clara, apoyada por los asentimientos y testimonios de los demás descendientes. El fiscal escuchaba sin interrumpir, sus ojos fijos en el libro de cuero, como si pudiera ver las décadas de injusticia contenidas en él. El periodista y su fotógrafo llegaron poco después, una fuerza de la naturaleza diferente. Hicieron preguntas, tomaron notas febrilmente, capturaron los rostros cansados pero resueltos de los descendientes, la cabaña humilde, el libro sobre la mesa. Fotografiaron las páginas de la confesión de Gaspar, las escrituras originales, el cuaderno de Arturo. Cada clic de la cámara era un clavo más en el ataúd del imperio de Silas Montenegro. Estaban documentando no solo un crimen, sino el final de una era de miedo. La historia de Valle de Robles, durante tanto tiempo un secreto susurrado en la oscuridad, estaba a punto de ser gritada a los cuatro vientos. Clara se sintió extrañamente distante, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. La velocidad de los acontecimientos era abrumadora, un torbellino que la arrastraba hacia un futuro que no podía ni empezar a imaginar. El clímax de la mañana no fue una persecución ni un tiroteo, sino algo mucho más satisfactorio. Mientras Clara terminaba su declaración formal al fiscal, uno de los agentes recibió una llamada en su radio. Unos minutos después, el fiscal se volvió hacia el grupo reunido en la cabaña. Su rostro era inexpresivo, pero sus ojos tenían un brillo de triunfo. «Señoras y señores», dijo con voz tranquila, «Silas Montenegro acaba de ser detenido en su residencia. Se le acusa de conspiración, estafa, intento de incendio provocado y, tras el hallazgo de los restos en la biblioteca, homicidio». Un silencio atónito llenó la habitación.
seguido de un suspiro colectivo que pareció liberar 50 años de aire viciado. Isabel Vega comenzó a llorar en silencio. Mateo Torres abrazó a su esposa. El señor Jiménez simplemente cerró los ojos y asintió lentamente, como si una carga invisible finalmente se hubiera levantado de sus hombros encorvados. Clara sintió una oleada de emociones tan intensa que la dejó mareada. Alivio, justicia, dolor por Arturo, gratitud. Se acercó a la ventana y miró hacia el bosque. La columna de humo de la biblioteca se había reducido a una fina hebra gris que se elevaba hacia el cielo. El monstruo había sido derrotado. La pesadilla había terminado. Se dio cuenta de que no había sido el coraje lo que la había impulsado, al menos no al principio. Había sido el miedo, el amor desesperado por sus hijos, pero en algún momento de la noche, en la oscuridad del bosque, ese miedo se había transformado en algo más. Se había convertido en rabia, en determinación, en la negativa a ser una víctima. Había encontrado una fuerza que no sabía que poseía, una fuerza forjada en el fuego de la desesperación. Y esa fuerza la había salvado a ella, a sus hijos y a toda una comunidad. El punto de inflexión no había sido solo para la historia del pueblo, sino para la suya propia. Las horas siguientes se disolvieron en un borrón de actividad tensa y susurrada. Desde la humilde cabaña de Arturo, convertida ahora en un improbable cuartel general revolucionario, se lanzaron los dos ataques que cambiarían la historia del valle. Mateo Torres, con el viejo teléfono de baquelita pegado a la oreja, hablaba con una urgencia contenida con el periodista de Madrid, su voz narrando una saga de 70 años de opresión en cuestión de minutos. Mientras, Clara, con las notas de Arturo y el cuaderno de los descendientes extendidos sobre la mesa, llamaba al abogado de derechos humanos. Su voz, que horas antes temblaba de miedo, era ahora firme y precisa, desgranando los detalles legales del fraude, la coacción y el testamento secreto. En la habitación flotaba el olor a café quemado, a miedo rancio y a una nueva y vibrante esperanza. Cada persona en la habitación, descendientes de las familias robadas, contenía la respiración, escuchando esas dos conversaciones que eran el todo o la nada, la culminación de un sueño de justicia transmitido de padres a hijos. Su llegada fue tan silenciosa y efectiva que pareció irreal. No eran las sirenas de la policía local, sino 3 sedanes oscuros y sin marcas que se deslizaron por el camino de tierra y se detuvieron frente a la cabaña justo cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de gris. De ellos descendieron hombres de traje cuyos rostros no mostraban emoción alguna. Uno, un hombre de unos 50 años con una mirada penetrante, se presentó como el fiscal jefe de la Unidad de Delitos Económicos. Clara, sintiendo el peso de la historia en sus manos, le entregó el compendio local. Le explicó todo, desde el desalojo hasta la confesión, su voz un hilo constante en el tenso silencio. El fiscal examinó los documentos, sus dedos rozando las escrituras originales y la caligrafía temblorosa de Gaspar con una especie de reverencia profesional. Los descendientes, agrupados detrás de Clara, observaban la escena, sus corazones latiendo al unísono. Por primera vez, sus historias no eran desestimadas como cuentos de viejos, sino tratadas como la prueba de un crimen monumental. La justicia, cuando finalmente llegó, no fue un trueno, sino un susurro por una radio. Mientras el fotógrafo del periódico capturaba el rostro curtido del señor Jiménez sosteniendo una copia de la escritura de su abuelo, uno de los agentes del fiscal recibió un mensaje. Se acercó a su superior e intercambiaron unas pocas palabras en voz baja. El fiscal se aclaró la garganta, atrayendo la atención de todos en la cabaña. «Señoras y señores», anunció, su voz tranquila, pero cargada de una finalidad demoledora. Silas Montenegro ha sido detenido en su domicilio hace 10 minutos. Los cargos incluyen conspiración para cometer fraude, estafa agravada, intento de incendio y, tras el descubrimiento de restos humanos en la biblioteca, homicidio. Un silencio absoluto se apoderó de la habitación, un vacío que duró un latido y luego se rompió. No fue un grito de alegría, sino un sollozo colectivo, un suspiro profundo y tembloroso, como si un peso que había oprimido el pecho de 3 generaciones acabara de ser levantado de una vez por todas. La historia estalló.
La edición matutina del periódico nacional llevaba en portada un titular a toda página: El secreto oscuro de Valle de Robles. Cómo una herencia en ruinas descubrió 70 años de crímenes. La fotografía principal no era de Silas, sino el rostro de Arturo Ferrer, sonriendo en una vieja foto en blanco y negro, bajo el subtítulo El Guardián, que se convirtió en héroe. El artículo narraba la historia con una precisión devastadora. La tiranía de Alejandro Montenegro, la cobardía y redención de Gaspar Cifuentes, la llegada desesperada de Clara Valdés y sus hijos, y el sacrificio final de Arturo. El país entero se vio cautivado por el drama de aquel valle olvidado. Las cadenas de televisión enviaron equipos, y Valle de Robles pasó de ser un punto anónimo en el mapa a convertirse en el epicentro de un escándalo nacional. La presión pública sobre el sistema judicial fue inmensa. Ya no era el secreto de un pueblo, era una herida abierta en la conciencia de la nación que exigía ser sanada con justicia y verdad. El proceso judicial fue un hito. El equipo legal del abogado de derechos humanos, trabajando pro bono, presentó el caso con una contundencia implacable. La verdadera última voluntad y testamento de Gaspar Cifuentes fue autenticada por expertos calígrafos, declarándola legalmente vinculante. Las escrituras originales, comparadas con los registros fraudulentos, demostraron el robo de manera irrefutable. Los libros de contabilidad detallaban la conspiración financiera y la confesión de Gaspar, leída en voz alta en la sala del tribunal, fue el golpe de gracia emocional. Silas Montenegro, despojado de su aura de poder y reducido a un anciano amargado en el banquillo, fue declarado culpable de todos los cargos. Su sentencia fue de décadas, una vida entera para contemplar el imperio de mentiras que se había derrumbado a su alrededor como un castillo de naipes. La justicia, aunque tardía, había sido absoluta. Los fantasmas de Valle de Robles, por fin, podían descansar en paz, su honor y sus nombres restaurados ante la historia. La victoria legal se tradujo en una transformación económica radical. El fideicomiso Gaspar Cifuentes fue establecido oficialmente, y la totalidad de las vastas y millonarias tierras madereras fue transferida a su control. Clara Valdés, la exbibliotecaria desahuciada, fue nombrada administradora del fideicomiso, con un generoso salario que borraba para siempre el recuerdo de contar monedas sobre una encimera de cocina vacía. Pero la verdadera recompensa fue ver el impacto en los demás. Clara, en su primera acción oficial, autorizó la distribución de los primeros dividendos a los descendientes. Vio a Isabel Vega, la mujer que limpiaba las casas de los ricos, llorar al recibir un cheque que le permitiría comprar su propia casa. Vio a Mateo Torres planear la expansión de su taller mecánico, libre de deudas. Vio al señor Jiménez comprar el mejor tractor del mercado. No era solo dinero, era dignidad, era la restitución de futuros robados, la oportunidad de romper el ciclo de pobreza generacional de una vez por todas. Con el futuro de los descendientes asegurado, Clara se centró en el pasado. Se negó a que la biblioteca, el escenario de tanta desesperación y heroísmo, permaneciera como una cicatriz carbonizada. Usando una parte de los fondos del fideicomiso y con el apoyo unánime de la nueva junta de descendientes, inició su restauración. El sonido de martillos y sierras reemplazó el silencio de la ruina. Arquitectos especializados en edificios históricos diseñaron la reconstrucción. El techo hundido fue reemplazado por una magnífica estructura de vigas de madera y cristal que inundaba de luz la gran sala de lectura. Las paredes de piedra fueron limpiadas de décadas de hollín y musgo, revelando su cálido color original. Se instalaron nuevas ventanas y las enormes puertas de roble fueron recreadas por artesanos locales. La biblioteca estaba renaciendo de sus propias cenizas, no como una tumba de secretos, sino como un faro de conocimiento y esperanza, un monumento a la resiliencia y la justicia tardía. Un año después, el contraste con su llegada era casi violento en su belleza. La biblioteca restaurada era el corazón vibrante de un Valle de Robles renacido. Un ala del edificio se había convertido en el hogar de Clara, un apartamento espacioso y luminoso con vistas al bosque. El aire ya no olía a moho y descomposición, sino a cera de abeja para pulir madera,
al aroma de miles de libros nuevos donados y, a menudo, al olor de pan casero saliendo de su cocina. Leo y Mía, ahora de 13 y 9 años, eran niños felices y seguros. Sus risas resonaban en los pasillos de la biblioteca, donde ayudaban después de la escuela. En lugar del goteo del agua y el corretear de las ratas, ahora se oía el murmullo de los niños en la hora del cuento y el pasar de las páginas. El edificio, que una vez amenazó con ser su tumba, se había convertido en el santuario más seguro y feliz que jamás habían conocido. Un hogar construido sobre los cimientos del coraje y la redención. Una fría tarde de invierno, Clara estaba sentada en su estudio personal, una acogedora sala dentro de la biblioteca. Un fuego crepitaba alegremente en la misma chimenea de piedra que había ocultado la palanca secreta, ahora restaurada a su antigua gloria. No estaba contando sus últimos euros, sino revisando los planes para un nuevo programa de becas universitarias financiado por el Fideicomiso para los jóvenes del pueblo. Miró por el gran ventanal, observando cómo la nieve caía suavemente sobre un valle de robles transformado. Un lugar donde la gente caminaba con la cabeza alta y la prosperidad era visible en las fachadas recién pintadas y los negocios bulliciosos. Una profunda sensación de paz la invadió. El recuerdo del hambre, del frío y del pánico se sentía como una vida lejana, la historia de otra mujer. Había encontrado mucho más que un refugio. Había encontrado un propósito. Había honrado a los muertos y construido un futuro para los vivos. El ciclo de miseria y miedo se había roto para siempre. Cerca de la nueva entrada de roble, una discreta placa de bronce reza: en memoria de Gaspar Cifuentes, que guardó la verdad, y de Arturo Ferrer, que la defendió con su vida. Clara la leía a menudo, recordando que la mayor herencia que había recibido no era la riqueza, sino la oportunidad de usarla para sanar una herida histórica. Al ver a sus hijos correr por la nieve, seguros y llenos de futuro, comprendía que la verdadera fuerza a menudo nace, no a pesar de la desesperación, sino a causa de ella. La oscuridad más profunda es, a veces, lo que nos obliga a buscar la luz con más ahínco. Si la historia de Clara te ha conmovido y crees en el poder de la justicia para emerger de los lugares más inesperados, no dejes de suscribirte y activar las notificaciones. Nunca se sabe qué nuevo secreto oscuro estamos a punto de desenterrar juntos.